gracias. Realmente este tema de violencia obstétrica tiene implicación independientemente de lo académico, una implicación legal porque actualmente ya la violencia obstétrica, desde el año pasado, ya se tipifica como un tipo de violencia de género. Y es importante que independientemente si nosotros somos ginecólogos o si nos dedicamos a la obstetricia, como médicos sepamos en un momento dado que ahora existe una forma nueva de violencia que se llama violencia obstétrica y que puede en un momento dado ser tipificada y que tiene varios aspectos interesantes que hay que tomar en cuenta. En general, bueno, pues el contenido de la plática generalidades de lo que es violencia, la violencia de género, la violencia en el acto médico, violencia obstétrica y, bueno, factores relacionados, tanto con la salud física como la salud mental. Es interesante porque muchas veces, y yo me considero, y a veces cuando hago esta presentación, pues yo les digo que yo he sido también un violento obstétrico y también he ejercido la violencia en la medicina. Y esto es en el sentido de que en muchas ocasiones, cuando me formé como médico, pues hice procedimientos que actualmente son vistos ya realmente casi como un delito, como una situación de violencia, ¿no? Yo recuerdo la famosa maniobra de Christeller para atender los partos, ¿no? Que estaba prohibida, que rompía úteros, pero sin embargo, en muchas ocasiones se llegó a hacer, y otro tipo de procedimientos que en muchas ocasiones ni siquiera se le preguntaba a la paciente, iba yo a decir a la víctima, pero más bien a la paciente si quería o no que se la realizaran. Simplemente todo lo que los médicos hacemos es según nosotros por el bien de la víctima, no o por el bien de la paciente. Sin embargo, muchas veces por tratar de hacer un bien nos sale más caro el remedio que la enfermedad. Y esto es lo que sucede muchas veces con la violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia? Bueno, lo que caracteriza a la violencia y hay que tener en cuenta es la intención, ¿no? Independientemente de la definición que ustedes la están viendo, hay algunos aspectos que hay que remarcar, sobre todo la intención de causar daño sobre la otra persona. Es un ejercicio de poder y hay que diferenciarla en un momento dado de la agresión. La agresión es una respuesta animal que está controlada por el sistema límbico, especialmente por la amígdala y el hipocampo, y esto nos da generalmente tres respuestas ante una situación de miedo, que es la de huir, la de luchar o la de paralizarnos. Ahí el luchar puede conllevar matar al enemigo, ¿no? Que en un momento dado lo vemos de esa manera que está atacando a nuestra cría, o nos quiere quitar a la hembra, o en un momento dado territorialmente como hacen los animales. Sin embargo, en la violencia es un acto deliberado donde yo estoy en una postura de superioridad y en la cual impongo la situación. Y cuando uno está en un acto médico, siendo honestos, estamos en una postura de superioridad porque el conocimiento da poder. Y el conocimiento de un médico en muy pocas ocasiones y en muy pocas especialidades se pone en tela de juicio y se pone en duda. Es más, el paciente en muchas ocasiones no tiene ni siquiera derecho a preguntar, a dudar, simplemente como un hijo tiene que obedecer lo que un padre autoritario le dice. Sí es importante tener cierta autoridad, tampoco vamos en un momento dado a ponernos en una postura donde el paciente elija, ¿no? Pero sí es importante darle la posibilidad de elegir y no nada más imponerle. Y esto sucede mucho lamentablemente en los procedimientos obstétricos, y esto es lo que actualmente ha hecho que se tipifiquen muchas de las maniobras como forma de violencia obstétrica. Como ustedes saben, bueno, pues la violencia tiene características desde el punto de vista biológico, que realmente no se han relacionado mucho, como pudiera ser la genética y los agresores, ¿no? Se piensa que hay una relación entre la genética y la agresión, entre ciertas áreas cerebrales y la agresión, pero si ustedes se dan cuenta, dice agresión, no violencia. Entonces ahí estamos hablando del sistema límbico. Pero sobre todo los factores sociales en el caso de la violencia, pues van a ser sobre todo factores de tipo social, cultural, donde en un momento dado el hombre somos las personas que tenemos el poder, cierto tipo de profesiones que nos hacen tener un estatus y sentirnos o estar en un momento dado, al menos en la interacción entre una persona y otra, estar en una postura de poder y eso da cabida en un momento dado a que se dé la violencia. Claro, también hay aspectos psicológicos de algunas personas que la ejercen, pero es una parte mínima, ya que estamos hablando del 1 a 2% de la población,
que pueden tener algún rasgo antisocial o sociopático, ¿no? Y obviamente la cantidad de actos de violencia son mucho mayores. Nuevamente hablar en un momento dado, pues individual, desde el punto de vista ecológico, no se habla de modelos individuales, relacionales, comunitarios, sociales, culturales, etcétera. No se puede separar al individuo de su contexto. Para muchos la violencia comienza dentro de la familia y se replica en la sociedad. Y para los sociólogos comienza en la sociedad y se replica en la familia. Pero a final de cuentas va del microsistema, como sería el mismo individuo y su entorno familiar, hasta el exosistema, o sería la cultura en un momento dado de un país o de un continente. Entonces tiene todos estos factores que son importantes. Aquí es simplemente retomar parte del esquema de el modelo ecológico para analizar la violencia, donde vemos los aspectos sociales, comunitarios, relacionales, y donde cada uno tiene características, ¿no? Sobre todo el tipo individual, los antecedentes de la víctima son muy importantes, el haber sufrido maltrato, el haber sufrido abuso, historia de un comportamiento violento, en algunos casos desórdenes psiquiátricos, ¿no? Pero es en la minoría de los casos. Aspectos relacionales, sobre todo a nivel familiar, como ver violencia entre los padres, los conflictos que se resuelven de una manera violenta, se han asociado, aunque no son exclusivos, los niveles económicos bajos, aunque también sea la violencia en cualquier tipo de nivel. Y bueno, pues mucha gente que desde el punto de vista relacional y comunitario, generalmente lo que hace con la violencia son dos aspectos. En muchos contextos de pobreza o de criminalidad, como ciertos barrios de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad, se normaliza. Es decir, es normal ver una pelea, es normal ver que un hombre le pega a una mujer, es normal asaltar, es normal robar piezas y vender piezas de autos en ciertas colonias, pero eso no significa ni que sea sano, ni que sea legal. Pero se hace cada vez normal, se va normalizando un fenómeno. Y la otra es la invisibilización. Generalmente la gente que niega y que dice, oye, ¿y esto de veras ocurre? ¿A poco sí existen las matanzas, los desaparecidos, ¿no? En otro tipo de contextos. Entonces, generalmente son los dos mecanismos sociales, ¿no? O se normalizan los fenómenos y no se les da importancia, o bien se niegan completamente y se hacen invisibles. Entonces, mucha gente, aunque los ve, no los ve. Y el que yo no vea algo, pues ya no me hace partícipe ni me hace responsable desde el punto de vista de la persona que trata de no tener esta responsabilidad social. Y obviamente, pues cultural, social, político, donde de una u otra manera, pues sería ideal tener cada vez mayor información, crear mayor leyes que nos quiten un poquito de autoridad, que nos den, o de autoritarismo, y que le den más posibilidad al paciente de elegir en un momento dado, con una buena explicación, con una buena contención de nosotros, qué tipo de procedimientos es el más útil y al que tiene derecho a elegir. Simplemente retomando algunas cosas, la historia de la humanidad tiene que ver con la historia de la violencia. Para algunos uno de los libros más violentos que existe, y más sanguinarios, y donde se habla de más aspectos de guerra, de sexualidad, de abuso de poder, es en la Biblia. Y no porque la Biblia sea violenta, pero sí muchos de los pasajes involucran en un momento dado una serie de guerras y una serie de situaciones de violencia, casi desde el origen del hombre, ¿no? Cuando Caín mata a Abel, hasta el Apocalipsis, ¿no? Pero siempre esta parte de la violencia o de la destrucción ha estado dentro del componente de la psique y de la sociedad humana. Y bueno, muchas veces esto nos impide proponer o establecer un momento de equidad, ¿no? Ya que todo es desequilibrio, es violencia, es expresión de violencia, es resolución de conflictos de violencia. Cambiar este tipo de estructuras subjetivas que se han construido realmente cuesta mucho trabajo, porque además se van repitiendo y se van transmitiendo de una generación a otra. Hay varios tipos de violencias, generalmente hablamos eh, violencia actuada, la cual tiene dos formas, ¿no? La acción, es decir, una violencia que se ejecuta, o bien la violencia que se hace por no hacer, lo que hablamos, la negligencia, el descuido, y esto sucede mucho sobre todo con respecto a la atención médica, con respecto a la atención de la madre hacia los hijos, donde no se les golpea, pero sí se les desatiende, no se les da el cuidado debido, y eso los pone en una situación pues, de peligro, de vulnerabilidad, y no en pocas ocasiones hasta de muerte. El daño obviamente podemos
verlo de una manera física, que es la manera más evidente, cuando hay golpes, cuando hay lesiones, cuando hay sangrado, etcétera, heridas. Sin embargo, los que cuestan más trabajo detectar y que atendemos nosotros, por ejemplo, en la clínica, son los que se dan en la infancia y manifiestan en la edad adulta, que son los aspectos psicológicos y de la personalidad. Es cuando vemos realmente los trastornos de la violencia que se sufrió durante el transcurso de la vida, generalmente la repercusión más severa. Entonces, cuando ya la gente o la víctima quiere conformar una familia, quiere repetir una serie de patrones, lo cual ya le trae mucho problema de salud mental, familiar, económica, sexual, etcétera. El contexto, pues en cualquier escenario, desde un contexto de gente con alto nivel económico hasta el más bajo. Y bueno, las víctimas puede ser cualquier grupo de riesgo, sobre todo en especial las mujeres, los niños, las poblaciones especiales como los grupos lésbicos, como los grupos de gays, transgénero, etcétera. Y actualmente también muchas veces se olvida que un grupo de riesgo que se ha vuelto es el mismo hombre. Actualmente se han incrementado los homicidios dolosos por el narcotráfico, por las situaciones de violencia, por la guerra. Entonces muchas veces pensamos que únicamente la violencia se da hacia los nombres, pero sin embargo, si vemos las estadísticas, los desaparecidos, los levantados, los decapitados, la gran mayoría son hombres. Entonces estamos hablando que la violencia no tiene edad, no tiene género, no tiene una situación económica. Sí hay más riesgo en ciertos contextos, pero sin embargo, todos a final de cuentas podemos ser víctimas, ¿no? De hecho, desde el punto de vista sistémico, generalmente cuando hemos sido víctimas, podemos caer en el otro extremo de ser agresores y viceversa. Todos los que hemos sido agresores de una u otra manera, seremos en alguna ocasión también víctimas. Como les decía yo, bueno, de esto del movimiento, sobre todo en otros países, ¿no? Desde 1968, muchos lo marcan como el inicio del movimiento feminista, algunos hablan de finales de los 70, pues comenzaron las agrupaciones de mujeres curiosamente con los veteranos de guerra, esto sobre todo se dio en Estados Unidos. Se dio una situación muy parecida porque los veteranos de guerra estaban ellos tratando de defender una serie de derechos, de buscar una serie de compensaciones, de hablar en un momento dado de esta ingratitud que ellos sienten que sufrieron al luchar una guerra que al final perdieron y que muchos les provocó perder la salud, su familia, etcétera, y que no hubo una reparación ni una justificación. Curiosamente presentaban las mismas demandas las mujeres y los mismos síntomas de estrés postraumático, de trauma complejo. Entonces se unieron, por decirlo de una manera, estos dos grupos, coincidieron tanto en sus demandas los grupos feministas como los grupos de veteranos de guerra, y fue cuando se trató ya de generar en un momento dado políticas internacionales a través de instrumentos jurídicos, a través de pactos en las naciones, como el de Belém do Pará, que fue digamos, de los más importantes a finales del siglo pasado. México ha participado en todos, ¿no? Ha hecho también, ha firmado compromisos internacionales, pero realmente es algo que se ha firmado desde quizás el sexenio digamos, el primer sexenio de este siglo, el segundo sexenio, y bueno, realmente hasta el 2007 es cuando se comienza a hacer aquí en México una ley general de acceso a las mujeres para una vida libre de violencia que la promulga el presidente Calderón, o sea, posteriormente. Y bueno, ¿dónde comienza la violencia familiar? Es algo muy interesante porque pareciera mentira, no es en Estados Unidos, no es en Canadá, no es en Londres, sino es en Venezuela. Es en Venezuela es donde se habla por primera vez como violencia obstétrica, precisamente en marzo del 2007. Y esto es a raíz de las observaciones que en un momento dado se dan cuenta que sufren las mujeres que tienen una tensión de parto o de cesárea y que posteriormente van a desarrollar ciertos síntomas. Esta transparencia es simplemente para recalcar que ya dentro de los tipos de violencia, además de la psicológica, física, está la patrimonial, está la económica, está la sexual, está obviamente el feminicidio y actualmente la violencia obstétrica, ¿no? Como les decía yo. Aquí es simplemente mostrar en la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, tanto la fecha de cómo el número de boletín del diario oficial, la fecha en que ya se da como el concepto de violencia obstétrica como una ley que sanciona, previene y que repara en un momento dado el daño,
y que se refiere al trato médico que dañe, lastime o denigre a las mujeres embarazadas. Esto incluye partos vía cesárea innecesarios. Buscar la certeza, seguridad y tranquilidad de las mujeres durante la gestación, parto y puerperio, y también la violencia laboral, que en un momento dado se exigen certificados de no embarazo y de no responsabilidad para en un momento dado poder ya sea tener un ascenso dentro de un trabajo o para conseguir un trabajo. Quiero hacer la aclaración que estos no son conceptos ni de psicólogos ni de psiquiatras, son conceptos hechos por los juristas, por equipos multidisciplinarios, y hay una ley, porque muchas veces se puede pensar que es la exageración de los psiquiatras, ¿no? Esto simplemente es algo que ya está votado y legislado y que todos debemos de tomar en cuenta, sobre todo pues aquellos que trabajamos muchas veces con las mujeres de forma directa o indirecta. Esto, bueno, es el famoso círculo de la violencia que habla acerca de la violencia, del poder, del control, del abuso económico, que de una u otra manera hay que comenzar a conocer para tratar de romperlo de una manera más eficaz y que no se repita. Dentro de la violencia, el acto médico está en función de la relación del médico y paciente. Tiene que ver muchas veces cuando el paciente solicita y nosotros los médicos tenemos que proveer y a veces no lo hacemos. Muchas veces hay una relación parcializada donde el médico deja de ser el médico persona para ser un médico funcionario, por no decir un médico burócrata, técnico, y simplemente pues se convierte en un médico. Y muchas veces lo decimos, yo soy médico. Nos olvidamos que somos persona y que muchas veces también somos usuarios de los servicios médicos. Muchas veces nuestras esposas, nuestras hijas, nosotros mismos van a requerir de la atención de otro compañero que va a pensar que primero es médico antes de ser humano. Y es cuando vamos a pasar de ser los agresores o los que ejercemos este tipo de violencia a los que la recibimos. El paciente va a perder la cantidad de atributos que caracteriza su individualidad humana y se vuelve simplemente un diagnóstico, se vuelve simplemente un número de cama, y eso es realmente algo muy deshumanizante y es algo que muchas veces denigra, porque yo creo que todos los que hemos estado, los que trabajamos en un hospital, muchas veces nos hemos referido al paciente de la cama que tiene cáncer, o al paciente de la mujer que está con un embarazo ectópico, o al paciente que tiene con SIDA, pero no nos referimos a la persona, sino al diagnóstico. Y eso hace que el acto médico se deshumanice. Y cuando perdemos la deshumanización, pues nos volvemos en burócratas o en técnicos de la medicina, independientemente de que sepamos mucho. Se establece en el acto médico y en la violencia del acto médico una doble complementariedad. Por un lado, un paciente que busca un médico humano en su carácter y que sea técnicamente competente. Eso es lo ideal, ¿no? Que tengamos la calidez y la calidad. Sin embargo, muchas veces nos encontramos un médico que está limitado por el marco institucional, muchas veces por el razonamiento adquirido por su formación y que solamente abarca o asiste a las áreas que puede desde su visión académica, es decir, yo no hago lo que no me corresponde. Yo simplemente pues soy psiquiatra y no puedo ver algo más que no sean exclusivamente pacientes psiquiátricos. Si yo me dedico a un área ginecobstétrica o un área quirúrgica, no puedo atender ni siquiera voltear a ver a otro paciente que tenga otra patología que no sea la que yo me dedico. Y esto hace que se deshumanice y que nos hagamos tecnócratas de la medicina. No significa que seamos imprudentes y que nos metemos en todas las especialidades, porque para eso se crearon, pero sí en un momento dado tener el compromiso de saber orientar, educar al paciente. Muchas veces sí hay que recordar que la mejor medicina no es la que cura, sino la que previene, y la mejor forma de prevenir es educando. Pues lo que hacemos es ignorar al paciente, simplemente decirle, mire, ese no es mi campo, vaya con otro. Cuando podemos quizás en 5 minutos darle una pequeña explicación que lo tranquilice y que le dé la confianza que con el que va a ir no es un tecnócrata, sino simplemente un médico que lo va a escuchar de la misma manera que lo hicimos nosotros. Como les decía yo, pues la relación de poder se da en función de el conocimiento. El conocimiento da poder en todas las áreas, en el área médica, el conocimiento médico nos da poder, el, la bata nos da poder, el estetoscopio nos da poder, el ámbito hospitalario es como nuestro castillo, donde somos los reyes, somos los príncipes, los duques, según el estatus que vayamos adquiriendo. Y pues el paciente, por otro lado, pues es simplemente un lacayo, simplemente un hijo, es simplemente alguien que va a aprender y que nos vamos a dignar
atender de la forma en la que nosotros pensemos que es mejor para él. Muchas veces ni siquiera le preguntamos y ni siquiera le decimos si está bien si está de acuerdo con lo que le vamos a hacer o no, simplemente lo hacemos y luego le informamos. A veces en situaciones de urgencia, yo como médico sé que se tiene que hacer, pero es importante la información, si no al paciente, a los familiares, a alguien responsable que nos dé un consentimiento que, independientemente que es derecho del paciente, es algo que nos va a librar de esta ley. El que nosotros informemos a la familia, compartamos la responsabilidad en un momento dado y no impongamos simplemente un procedimiento, ya no va a ser no nada más un acto humano, sino un acto de protección para nosotros mismos y para las instituciones donde trabajamos. Y eso es algo que también se olvida. Uno piensa que el hablar con el paciente le hace a uno perder poder. Posiblemente pierda uno poder, pero gana uno protección, comprensión tanto del paciente como de la institución. Generalmente, ¿cuáles son las quejas más frecuentes de los pacientes en todas las instituciones, incluyendo esta, en la que yo tengo el gusto de trabajar desde hace muchísimos años? El manejo de los tiempos. La gran mayoría de la gente se queja de que no hay el tiempo suficiente para platicar, para ser escuchados. Al menos aquí la gran demanda, sobre todo en esta área de psiquiatría, es la gente, el psiquiatra, el psicólogo, no me escucha. Muchas veces el que no nos hacemos responsables de quién es el que va a llevar el caso. Lo va a llevar el psiquiatra, lo va a llevar el gastroenterólogo, lo va a llevar el cirujano, lo va a llevar el internista. Realmente nos estamos peloteando y a final de cuentas nadie se hace responsable de lo que sucede. El trato impersonal de simplemente pasar al número 450.340 o al que tiene el SIDA o al que tiene la esquizofrenia y no pasar al señor o a la señora fulana de tal. El no tener la flexibilidad y la calidez humana para entender que es un enfermo. En el caso de nosotros que vemos pacientes psiquiátricos, pues hay que entender que los pacientes psiquiátricos en muchas ocasiones son más difíciles de entrevistar o niegan mucha información, no porque nos crean tontos, sino porque están enfermos y parte de su enfermedad se traduce en eso. Y bueno, estas asimetrías donde nosotros vemos básicamente a veces a los pacientes como si fueran nuestros hijos, como si fueran animalitos, como si no entendieran las cosas, y simplemente le decimos no se preocupe, tranquilícese, váyase tranquilito. Como dice por ahí un libro de este instituto, tranquila, tómese un tecito y váyase con calma, ¿no? No se preocupe, todo está en mis manos. Las quejas de nosotros los médicos, que también tenemos muchas quejas hacia la institución, pues es que no está bien organizada, que está mal distribuida, que están malos los horarios, que tenemos que trabajar de más, que nos imponen tareas que no nos corresponden. La disparidad de criterios que uno, aunque se basa en guías médicas de intervención, de cómo tratar, a final de cuentas cada quien trata a la gente como quiere y como puede. Entonces eso hace que muchas veces los criterios no sean unificados ni uniformes para tomar las decisiones. Los temas de jerarquía, tomas de decisiones y rangos de acción muchas veces son de una manera caprichosa, son de una manera totalmente arbitraria, ¿no? Quien tiene una autoridad, muchas veces no se la gana, se impone, ¿no? Fulano va a estar, ¿por qué? Porque tiene que estar ahí y todos tenemos que obedecerle. Hay que recordar que el respeto se gana, no se impone. Y bueno, otro de los temas donde yo creo que todos nos quejamos, y yo soy el primero de ellos, son los temas económicos, las remuneraciones, el tener la oportunidad de crecer, de prepararse, etcétera. ¿Y esto qué va a provocar? Pues muchas veces que nosotros trabajemos ya de por sí con insatisfacción, con mucha tensión, que pues, en un momento dado nos puede provocar que este tipo de actos violentos que hacemos muchas veces por el bien del paciente, lo hagamos de una manera intencional, de una manera de que este coraje que no podemos verbalizar, que no podemos actuar contra la institución, sí lo actuemos contra los pacientes. Yo cuando me he sentido muy quemado, cuando me he sentido muy deprimido, lo he notado porque me pongo más irritable con los pacientes. Y ese es el primer síntoma donde yo tengo que hacer un alto y pensar qué me está pasando a mí, por qué me estoy enojando tanto en un trabajo que yo elegí, en una institución en la que yo siempre quise estar. Y eso es donde realmente tenemos que reflexionar. No significa tener una atención psiquiátrica, hay muchas maneras de cómo prevenir esto, hay grupos Balin, hay simplemente el poder en un momento dado darse contención entre los compañeros, el compartir experiencias, como se hacen terapias intensivas, en sitios de urgencias donde se maneja mucha atención. No es necesario propiamente una intervención psiquiátrica, psicológica, ¿no? Y bueno, muchas veces, ¿cómo se da el poder dentro de las relaciones del personal de salud?
Pues los profesionales de la salud tenemos muy celosamente la estructura jerárquica dentro de la disciplina, es decir, cuál es la disciplina más importante o cuáles son las más necesarias o las indispensables, cuáles son los grados más importantes y cuáles son las posiciones que se ocupa y dependiendo de eso se les da el trato, se les toma en cuenta, se les pide una opinión o no. La hegemonía que tenemos los médicos sobre otras profesiones, es decir, es muy difícil que un médico no sea el director de un hospital. Y cuando un médico no es el director de un hospital, es más visto el hospital, es mal visto. Cuando es, por ejemplo, un director, una psicóloga, ya no se diga un trabajador social o un administrador de empresas como se hace en otros países donde el médico que ha estado 15 o 20 años en el quirófano o en la consulta externa, de repente se le da la dirección de un hospital, pues es lógico que se hunda. Sin embargo, una persona que puede administrar de una u otra manera, de una manera capacitada, lo puede hacer mejor. Pero eso es casi imposible en un hospital. Si el médico no es el que lleva la cabeza, la batuta, entonces no es un hospital y realmente no existen verdaderos médicos. Esta superioridad jerárquica de los jefes de servicio, los coordinadores, los residentes, los estudiantes de medicina, los internos, etcétera. Y bueno, hay un paralelo muy curioso porque esta rigidez de las jerarquías solamente se da en la milicia y en la medicina. Y ahí así como se habla del soldado raso, del cabo, el sargento, aquí hablamos del estorbante de medicina, del pasante, del servicio social, del R1 al R2, al R3, al R, y luego al adscrito A, al adscrito B, al adscrito C, etcétera, ¿no? Son situaciones parecidas al... A mí me tocó que me decían, mira, tú no puedes hablar con un residente cuando yo era interno, tienes que hablar con el residente de primer año para que él hable con el de segundo, y el de segundo se comunique con el de tercero, y si es necesario, él se comunique con el adscrito, pero tú no puedes llegar directamente a hablar con el R3. Tienes prohibido, ¿no? Como cuando a un soldado le dice, usted no puede hablar con el capitán, con el mayor, primero hable con su inmediato superior, con el cabo, y el cabo con el sargento, y después con el teniente. Y bueno, pues se mantiene supuestamente por los méritos y por la disciplina, entre comillas, ¿no? Y esto hace que de una u otra manera exista violencia y discriminación, muchas veces de género, en el campo de la medicina y en áreas militares, ¿no? Es donde más abusos en un momento se da contra la mujer, contra las poblaciones gays, se discrimina. Ya no se diga en la milicia, en la medicina en ciertas especialidades, yo he llegado a escuchar gente que dice, aquí no va a entrar ninguna mujer, eso hace 20 años, primero cerramos el servicio, pero no va a existir una mujer con tal especialidad, y ahora vemos que la gran mayoría de la gente que estudia medicina son mujeres. Entonces se ha invertido, ya no hay una especialidad donde no haya una mujer, afortunadamente. Y bueno, ahora muchos de los hombres que somos hombres de a de veras nos tenemos que cuadrar, como dieron en el ambiente militar, con las médicas adscritas, con las coordinadoras, con las jefas de servicio, que en muchas ocasiones son más violentas y ejecutan el poder más severamente que el hombre. Será resentimiento, será ventaja o simplemente será esta premisa sistémica de que la circularidad hace que cuando yo fui víctima me convertí en agresor y si fui agresor me voy a convertir en víctima, ¿no? Son situaciones que se las dejamos para analizar. Las 10 especialidades con mayor evidencia de mala práctica y según la gravedad del daño, una estadística que se da aquí en México del 2003 al 2007 y curiosamente está la ginecobstetricia o la ginecología y la obstetricia como no una especialidad mala, pero sí una especialidad que tiene un gran número de quejas, a diferencia de los pediatras, que es donde existen menos quejas. Y es importante también porque, por ejemplo, quizás hay una transparencia más adelante donde el promedio de cesáreas que el hombre recomienda es de 15, 16 cesáreas, y aquí en México se hacen entre 50 y 60. Somos de los países donde mayor número de cesáreas se hacen. Claro, muchas veces indicadas o no indicadas, yo no lo sé, yo no soy ginecólogo, no soy obstetra, pero estadísticamente eso ha dado pie a que los países de Latinoamérica, como México, como Venezuela, que tienen un gran número de cesáreas, se ponga en tela de juicio. O no se sabe hacer otra cosa que no sea la cesárea, o los embarazos en México se complican de una manera que ningún otro país se complica en el mundo,
o nos gusta hacer la cesárea en México más que en otros países, o en otros países no saben hacer cesárea y ya tienen más partos. Son situaciones que han generado precisamente que ahora hay una ley y que se hable de violencia obstétrica. Es decir, la maternidad muchas veces ha sido regulada y en casi todas las culturas a través de mecanismos de poder que dicen lo correcto y lo incorrecto. ¿Dónde se debe de atender una mujer? ¿En un hospital? ¿En su casa? ¿Lo debe de hacer un médico? ¿Lo debe hacer un practicante? ¿Lo debe hacer una partera? Y generalmente los médicos son los que dictamos en un momento dado dónde debe ser. Ha habido muchos cambios desde la mitad del siglo XIX por procesos técnicamente novedosos. La mujer se ha tenido que subordinar en un momento dado a los profesionales de la salud. El médico se apropia del lugar de saber y de poder. Y es interesante porque uno cuando ve la camilla de expulsión para los partos, es totalmente antifisiológica. Si uno ve cómo se atienden los partos por las parteras, valga la expresión, en muchas comunidades, que lo hacen agarradas de un palo y en una posición de genuflexión para poder pujar más. Aquí se hace de una manera bastante incómoda para la mujer, pero cómoda para quien lo atiende. Esa es una de las críticas, ¿no? Para este tipo de camas. Dicen, bueno, sí será muy cómoda para que el médico haga la exploración, haga el procedimiento, pero es incomodísima para la mujer. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener muchas veces la comodidad, tenemos que tener el poder, aunque la mujer o el paciente pues no esté tan cómodo. Antes se atendían en el hogar, ahora se ha cambiado a los centros de salud, en algunos lugares donde hay el equipo, y si no, pues tiene que hacerse en un lugar como en un hospital, como en una maternidad, como en una ginecobstetricia, donde, bueno, los asistentes, quien atiende en un momento dado el parto es alguien extraño, pero bueno, se supone que es un lugar donde hay técnica, donde hay una situación de mucha asepsia, etcétera, pero sin embargo eso pues muchas veces no facilita, sino complica los procesos de atención. Se habla que en un momento dado la disminución de la muerte materna fetal ha hecho que en un momento dado ha legitimado, sin embargo, pues para muchos movimientos que están en contra del gran número de la cesárea, pues habla que simplemente este discurso se ha creado para justificar en un momento dado que los niños ya nazcan más en un hospital que en su propia casa y posiblemente por cesárea. Es impresionante ver el gran número de mujeres que ya no tienen partos. La gran mayoría son programadas. Mi esposa se programó para 3 cesáreas. Cuando iba a tener su primer embarazo, yo llego con ella, yo acababa de terminar la residencia en psiquiatría, y voy con el ginecólogo, y él me dice, pues tú define, tienes 50 posibilidades de que pase o de que no pase, tú decides. Me dio ganas de contestarle, oye, ¿quién es el ginecólogo? ¿Soy yo o eres tú? Entonces ahí pues yo dije, bueno, pues se supone que él es el que sabe, ¿no? Es como si él llega con un paciente y me dice, oye, ¿es esquizofrénico o no? Y yo le digo, pues ¿tú qué piensas? Pues me va a decir, pues no sé, tú eres el psiquiatra. Yo lo viví y desafortunadamente fue una situación donde mi esposa y yo sufrimos bastante y perdimos un hijo. No quiero decir por el procedimiento, pero a final de cuentas sí nos sentimos realmente muy violentados por esta contestación de que pues ustedes decidan, ¿no? Si se trata de decidir, pues entonces ¿para qué venimos? ¿No? Entonces sí, esta es una experiencia personal y yo creo que todos hemos conocido a alguien que la ha tenido. Entonces realmente negar esto no es, vaya, esta plática no está en contra de la ginecología ni de la obstetricia, yo tengo excelentes amigos ginecobstetras, simplemente está en contra de la utilización excesiva de la cesárea y de los procedimientos, así como muchas veces se ha criticado a la psiquiatría y se han hecho movimientos antipsiquiátricos de la mala práctica que hacemos. Cada vez en la medicina debemos de ser más cuidadosos porque la gente ya no es la misma, la gente pide sus derechos, se informa. Desafortunada o afortunadamente desde que existe el Google o el YouTube se acabó el poder médico, porque todos los pacientes, al menos los pacientes psiquiátricos, pueden estar fuera de la realidad, pero no son tontos y saben que en Google pueden encontrar qué es la enfermedad y qué es el tratamiento que le estoy dando. Por eso es que yo me debo de adelantar y explicarles antes lo que van a leer, porque muchas veces leen deformaciones. Por eso es importante que yo tenga la capacidad para explicarle al paciente antes a que él busque una explicación que muchas veces lo va a confundir y va a entorpecer el tratamiento. Esto es básicamente parte de lo mismo. Hay áreas, por ejemplo, en México donde no se atiende,
donde no se atiende, casi siempre se hace de forma rural, por medio de parteras, sobre todo en el área de los huicholes, que son los que más utilizan estos centros hospitalarios llamados chozas y este tipo de lugares aparentemente insalubres, pero donde los niños pues en proporción y las mujeres no sufren tanto que en estos lugares donde está la ciencia médica. Si uno ve la verdad, esta imagen parece de una película de terror medieval, así como nuestros tratamientos de psiquiatría se ven en las películas de horror, de las más sanguinarias, pues este tipo de instrumentos que espero que ya no existan en ningún hospital, pues es la modernidad para atender, ¿no? Es lo novedoso, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ir en contra de este tipo y hay que darle a la gente la oportunidad que sepa que existen otras formas, más amigables, más naturales, en las que puede en un momento dado atender un parto. Hay en un momento dado indicaciones para la cesárea y estas las conocen ustedes mejor los ginecobstetras que nosotros. Hay que hacer que el paciente la conozca. No hay un concepto universalmente aceptado. La OMS, fíjense, la reconoció hasta septiembre del 2014. Estamos hablando que apenas va a cumplir 2 años que la OMS acepta la violencia obstétrica. Conceptualmente se ha referido como una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Países como Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y Venezuela ya comenzaron a legislar, y México también, con respecto a lo que es la violencia obstétrica. Y no nada más obstétrica, si ustedes se dan cuenta, también tiene que ver con el derecho a la salud reproductiva, porque en muchas ocasiones se le realizan procedimientos de esterilización a las mujeres sin su consentimiento, simplemente con el consentimiento de la pareja o muchas veces sin ningún consentimiento, simplemente porque ya es la tercera cesárea. Y esto no se le explica a la paciente, simplemente se le esteriliza. Le estamos quitando un derecho. Sí, lo estamos haciendo por su bien, para que no se nos muera, para que no se nos rompa el útero, sí, pero estamos violando un derecho. La paciente quiere decidir jugarse una cuarta cesárea y una ruptura uterina, es su derecho, como el suicidio. El suicidio nosotros los psiquiatras tratamos de que no se dé, pero nosotros no lo podemos impedir y tampoco está tipificado como un acto de homicidio, es una decisión personal. Nosotros tenemos que darle la herramienta al paciente para que tome una sana decisión de lo que quiera hacer con su vida y de cómo se quiere reproducir o no. Porque eso hace que en un momento dado, bueno, pues se pierda esta capacidad para elegir, ¿no? Se piensa que hay dos modalidades, entre otras, ¿no?, de violencia obstétrica, la física, las prácticas invasivas, que bueno, muchas veces están o no justificadas. Ahí sí es algo que se ha consensuado, no por los psiquiatras, sino por gente que está dentro del campo de la obstetricia, que ha dicho que no se respetan muchas veces ni los tiempos ni las posibilidades biológicas, la inducción de parto con oxitocina, en un momento dado la programación de cesáreas, en muchas ocasiones cuando el parto no ha llegado a un término, ni de 38 ni de 42 semanas, se hace antes, y eso muchas veces hace que haya partos y productos con gran inmadurez, que se asocia muchas veces a trastornos del neurodesarrollo que nosotros posteriormente vemos. Psicológica, como el trato deshumanizado, grosero, la humillación hacia las mujeres cuando piden asesoramiento, cuando no se les da información, simplemente en las revisiones. A mí me tocó médicos, compañeros o simplemente maestros que me decían, mire, aprovechen y metan ustedes también el dedo para que sepan cómo se siente. Esa era la única manera de aprender, pero implicaba pues, realmente introducir 4 o 5 personas para hacer un tacto. Es más, hasta nos decían, ya no le metan tanto a la mano porque se va a dematizar el cuello, ¿no? Y a veces acompañado de frases así como, a ver mi reina, a ver mi vida, a ver mamacita, a ver mi señora. Pues no, es la paciente tal. O sea, no es mi reina, ni es mi madre, ni es la madrecita, al menos la mía no, ¿no? Entonces sí, este tipo de prácticas son como infantilizar, como decir, a ver tontita, a ver, aflójate y vamos a aprender contigo, ¿no? Yo creo que no se trata de eso, se trata de hacer una exploración respetuosa. Sí tenemos que aprender los médicos, pero hay que tratar de no echar tanto a perder, ¿no? Yo aprendí lo poco que aprendí echando a perder, pero hoy trato de que los médicos jóvenes pues no echen a perder tanto como yo posiblemente lo hice. Otra de las situaciones es no atender oportuna y eficazmente las emergencias, sobre todo las famosas frases, ay, es primeriza, qué lata da, váyase a caminar y luego regrese.
Luego ya nos dio el partazo o nos dio el camazo en el baño. A mí me tocó alterar el proceso natural cuando sea necesita, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Pues métele ya la oxitocina para que ya salgamos, ya salga antes de la guardia, hacer en un momento dado las cesáreas, sin consentimiento, muchas veces por situaciones que a veces no controlamos o que sin querer inducimos, hacemos que el niño tenga que estar separado de la madre porque el niño es prematuro y el niño no está respirando bien, no está controlando bien la temperatura y se tiene que ir al cunero con el neonatólogo o con el residente de pediatría y a veces esa separación angustia sobre todo a la madre, porque muchas veces ni siquiera le informamos qué está pasando, simplemente le decimos al anestesista, duérmela, cédela y ya después vemos qué hacemos, ¿no? Proferir insultos, malos tratos, y perdónenme por estas frases de que, mira, así como gritabas cuando lo hiciste, cuando así como te gustó, ahora grítale para que, empújale para que salga. Yo lo hice, yo lo hice, yo fui el primero, no lo estoy diciendo de ustedes, yo lo hice. ¿Por qué? Porque definitivamente me sentía poderoso cuando era interno, sentía que yo tenía el derecho de criticar a una mujer embarazada y ordenarle que pujara para sacar al hijo de la misma manera como había pujado cuando se embarazó. Obviamente obligar a parir en posición supina, con las piernas levantadas, cuando hay de una u otra manera la realización para que se haga vertical, pero esos procedimientos tan modernos no se han inventado, siguen siendo uso y costumbre de los pueblos, entonces estamos utilizando pues las mismas camas de expulsión. Otra de las situaciones también es, hay que tener mucho cuidado porque la ley contempla la imposición de métodos anticonceptivos y en muchos lugares se le pone un dispositivo a la mujer o se hace una salpingoclasia sin ninguna autorización y eso nos puede llegar a un problema legal muy severo porque le estamos quitando la decisión. Son situaciones, vuelvo a insistir, que no tienen que ver con los psiquiatras ni con los psicólogos, sino ya tienen que ver con la ley, porque luego van a decir, fíjate que fuimos a una plática donde un psiquiatra que a lo mejor quería ser ginecobstetra y no pudo, y acabó de psiquiatra, habló muy mal de nosotros. No, independientemente de lo que pudo haber pasado con mi historia, tiene que ver con la ley. Regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, muchas veces manipular la información negativa del tratamiento, omisión de referencia a otros lugares para que realmente la atienda gente que pueda, aplazar o diferir la atención urgente, indiferencia a que la paciente se queja mucho, ay, como da lata, ya bloqueenla, por favor, como la que está dando lata, ya aguántese, ya va a parir, no se preocupe, ya la vamos a operar, pues sabes que ya opera, ya está dando mucha lata a la paciente. O por el contrario, ¿no? La omisión de que la paciente en un momento dado tome la decisión si quiere o no. La falta de información sobre las decisiones y por qué se van a tomar las decisiones dentro del curso y el trabajo de parto. Muchas veces utilizar a la paciente como un recurso didáctico. Actualmente ya en muchos países y universidades están utilizando modelos anatómicos de plástico, etcétera. Yo sé que no es igual. A mí no me hubiera gustado aprender en un muñeco de plástico, pero tampoco me gustaría que aprendieran con mi esposa, ni con mi madre, ni con mis hijas, ¿verdad? Y menos conmigo, en un tacto rectal. No sé ustedes. Daño deliberado de la salud afectada, otro tipo de violaciones de derechos humanos, el manejo del dolor. Muchas veces le decimos, aguántese, aguántese, es por su bien, ¿no? Y pues la verdad, cuando a veces nos van a hacer una exploración de próstata, pues decimos en broma que ni un besito nos dieron y que fue muy doloroso, ¿no? Lo que hizo el proctólogo, entonces, o lo que hizo el urólogo, entonces sí hay que tener consideración, hay que tener empatía. La empatía tiene que ver con el óvulo cerebral, con el óvulo parietal. Entonces, ya independientemente de la educación que tengamos o que hayamos mamado en nuestra casa, hasta cerebralmente tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Pensemos un poquito en nuestras madres, nuestras esposas tan guapas, tan hermosas, nuestras hijas tan hermosísimas, y veamos qué haríamos o qué pensaríamos si le hicieran un procedimiento o lo trataran de la manera en como yo he tratado muchas veces a algunas pacientes cuando fui interno, cuando fui pasante de servicio social. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué me dirían? Se prioriza el trabajo de parto espontáneo, se promueve la deambulación y el parto vertical, se recomienda evitar intervenciones innecesarias como enemas, rasurado, episiotomía rutinaria, sobre todo las cesáreas. Se promueve que el personal de salud ayude en un momento dado a elaborar planes de seguridad para la atención del parto
y tratar sobre todo de impulsar el trato respetuoso y digno, que no están peleados con la capacidad médica. El trato respetuoso y digno, la dignidad, no la capacidad, tienen que ir de la mano. Cuando yo hice el internado y el servicio social, a mí me decían que la maniobra de Christeller pues estaba prohibida. Sin embargo, el mismo que me dijo que estaba prohibida, me dijo muchas veces, ¿sabes qué? Móntatele y pues pújale, hazle un Christeller porque si no, no va a salir. Entonces ese doble mensaje, pues yo muchas veces lo puse en práctica. Por un lado yo decía, esto está prohibido, y a veces también yo lo indicaba o me montaba prácticamente sobre la paciente para hacerlo. El rasurado en mis tiempos se hacía pues para tener una mayor higiene. Ahora las mujeres ya no necesitan rasurarlas porque la mayoría, yo no sé si por bien o por mal, ya se rasuran. Al final de cuentas, esto de los enemas evacuantes, pues a mí no me tocaron, afortunadamente, simplemente se atendía el parto y si la mujer se evacuaba o orinaba, se alejaba o se aislaba con el campo, pero anteriormente sí hay muchos compañeros que sí utilizan el que primero limpiar con un enema, lo cual muchas veces se irrita y complica. Siempre uno de los temas, me imagino, controvertidos, o al menos en mis tiempos, era la episiotomía. A muchos no nos gustaba hacer la episiotomía y a nosotros nos decían que si no se hacía la episiotomía se hacía desgarro. A mí me tocó hacer las dos cosas, hacer la episiotomía y no hacerla y provocar desgarro. Entonces yo creo que sí debe haber indicaciones muy bien específicas y muy bien hechas, igual que el hacer constantemente los tactos, que muchas veces va a provocar una displasia de partes blandas al inflamar el cuello. Otras veces se utilizan de una manera muy frecuente las cesáreas. Insisto, hay países donde se hacen 16, 17, aquí en México se hacen 50. Estos monitoreos fetales que en un momento dado se llevan a cabo tan frecuentemente, eh, las anestesias generales, la oxitocina, que muchas veces lo que hace es provocar distocias de partes blandas. A mí me tocó provocar algunas en el internado por querer sacar rápido, abrirle inmediatamente a la oxitocina, no esperar a que en un momento dado se diera el tiempo natural, y provocar que comenzara a fibrilar el útero. Y eso tenerla que canalizar a un hospital general para que le hicieran cesárea. Entonces, algo que yo quería adelantar para que no sufriera la paciente ni yo, terminaba muchas veces en un sufrimiento mayor y en un riesgo mayor en una operación cesárea. Ignorancia pura, ¿no? No pedir permiso a la paciente, oiga, ¿usted qué opina? Nos esperamos, hay la posibilidad de este tratamiento o de canalizarla a un hospital general donde sí ya la gente está preparada, ¿no? Simplemente decir, pues por mis pistolas, porque yo soy el que tengo el poder, ¿no? Yo tengo tal promedio en la carrera y pues yo sí supe, yo sí pasé con 10 ginecología. Como les decía yo, ¿no? Las situaciones estadísticas según el INEGI, ¿no? Su servidor, los partos distóxicos, las cesáreas, los partos eutóxicos, aquí están, las pueden consultar en un momento dado. Y vemos cómo, bueno, pues se hace una cantidad bastante, ¿no? México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial del uso de las prácticas innecesarias, según la encuesta nacional de salud y nutrición del 2012, hecha en México, no hecha por nosotros, el Instituto Nacional de Psiquiatría, sino por los epidemiólogos, por la Secretaría de Salud, el cuarto lugar a nivel mundial de cesárea. El incremento del 50% de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años. En un sector público se incrementaba un 33.7% y en un privado 60%. Son estadísticas y ustedes tendrán la respuesta, no yo, porque no soy ginecólogo. Desde el punto de vista de la violencia obstétrica, se atenta contra los derechos humanos, se atenta contra los derechos sexuales y reproductivos, y es algo que ya está tipificado. Derechos sexuales y reproductivos de igualdad, de discriminación, de libertad, de en un momento dado tener el elegir, tener la autonomía, el tener una vida libre de derecho, de tortura, de trato, desde situaciones muchas veces inhumanas, crueles o degradantes, sobre todo estas últimas que muchas veces se ven en cualquier tipo de hospital, desde hospitales escuela, muy modestos, hasta hospitales que están al sur de la ciudad y que son particulares, ¿no? Donde se dan este tipo de prácticas. El derecho de que la mujer y la pareja tenga la libertad de elegir, el derecho a que haya una privacidad, a que no se comente en toda la sala cuál fue el caso, porque muchas veces luego se da una situación
y todo el piso, hasta los demás eh, pacientes y hasta los demás familiares de los pacientes saben lo que le pasó a uno, ¿no? Entonces, sobre todo hay que tratar de alcanzar el grado máximo de la salud, sobre todo de salud sexual. Y bueno, ¿por qué no? Los adelantos científicos están para eso y hay que tener este beneficio. Si ustedes tienen al alcance o los conocen, usarlos, pero usarlos con responsabilidad y sobre todo con respeto. El derecho a recibir información, volvemos nuevamente al derecho a la educación y el derecho de la educación no nada más reproductiva, sino también a la educación sexual, que no nada más va a ser la obstétrica, la reproductiva, sino también a los métodos de anticoncepción. Muchas veces también hasta tratar de las formas de cómo contraer o disolver el matrimonio, el derecho a decidir si se tienen hijos o no, el número de hijos y qué tanto tiempo se debe de esperar para tener una mujer. Hay criterios donde se habla de una edad promedio, de un espacio, pero a final de cuentas, el que, la que tiene que decidir esto es la pareja, no nosotros, ¿no? Y bueno, sobre todo tener el acceso a los medios para que todo salga lo más adecuadamente posible. Muchas veces también ya cuando se da este tipo de violencia, la libertad de pensar, opinar, expresar la opinión, muchas veces tener asociaciones libres y reunirse públicamente, participar muchas veces en programas públicos y sobre todo algo que a veces nos molesta mucho a los médicos, el acceso a la justicia, a la reparación y a la indemnización, porque muchas veces se queda uno con el daño y con el dolor y ni siquiera el centro hospitalario, por muy lujoso que sea, se hace responsable absolutamente de nada, no se diga el médico. Y todo lo que puede uno hacer es ir a CONAMED, a que llegue uno a un arreglo donde pues cada quien se queda con su golpe y ya pasó. Pero hay que tener en cuenta que esto ya es un derecho del paciente, es una ley, y en cualquier momento puede ir contra ustedes, contra nosotros, con cualquiera de nosotros que no sigamos lineamientos, que no sigamos códigos de ética, que no sigamos manuales de tratamiento unificados, donde existan criterios donde avalemos y justifiquemos el porqué y el cómo de nuestra conducta. No sé, déjenme ver si hay otro. Quisiera terminar, si es que hay tiempo, con un pequeño video, nada más para dejarlos en la reflexión. Posteriormente, si hay tiempo, pues alguna pregunta y sobre todo críticas que se las voy a agradecer. La violencia obstétrica es un fenómeno en donde las mujeres que están en un proceso de parto son violentadas por el personal de salud o por las enfermeras o por el sistema en general. Es una violencia institucional, ¿no? O sea, pensando en instituciones de salud, hospitales, clínicas privadas. El parto no se ve como algo natural, el parto se ve como una patología, como una enfermedad que le sucede a la mujer. Ellos son los dueños del parto, entonces ellos eligen cómo debe ser el parto de las mujeres. Es una práctica que va en contra de los derechos humanos de las mujeres porque implica un trato psicológico inhumano o físico que puede ir pues en contra de su integridad personal. Comienzan a suceder humillaciones, vejaciones, comienzan a suceder intervenciones que no deben ser. Muchas veces los prestadores de salud no se ponen a pensar en los daños colaterales que, por ejemplo, una episiotomía puede dejar en la vida, en la psicología e incluso en la vida sexual de una mujer, ¿no? Muchas veces cuando estamos dentro de una sala del hospital somos totalmente agraviadas en muchos sentidos, ¿no? Recuerdo una vez que fue mi última cita con el ginecólogo, él introdujo sus dedos y me rompió alguna membrana, hizo algo y me provocó mi parto, ¿no? Porque llegué a mi casa y cuando llegué a la casa empecé a sangrar. Entonces, el fenómeno se da tanto en circunstancias de mujeres urbanas como en Chiapas, en Oaxaca, que son estados que tienen mucha población indígena. Entonces, pues no es un fenómeno que tiene que ver particularmente con X tipo de mujeres, sino que está siendo generalizado y por eso es muy preocupante.
Donde hay un hospital, donde existe el poder médico, hay violencia obstétrica, ¿no? O sea, sí creo que es una de las violencias más invisibilizadas, porque todo el mundo habla de la violencia de género, habla de violencia doméstica, habla de la violencia, no sé, intramarital, conyugal. No es posible que se nos esté violentando nuestra privacidad, nuestro derecho a esta parte íntima, esta parte privada que nosotros queremos cuando estamos pariendo. Si tú decides que no quieres una cesárea, o que no quieres la epidural, o que no quieres oxitocina, o que no quieres toda esta cascada de intervenciones, te vienen con el argumento de, entonces lo que usted está diciendo es que prefiere que se muera su hijo. Las mujeres en general no conocen sus derechos, no saben que tienen pues derecho a tener toda la información, a que les expliquen cuál es el proceso. Si la mamá no está empoderada desde antes, si la mamá no tiene información antes, si no se informa, si no empieza a expandir un poco más su conciencia acerca de ese momento crucial, bueno, pues ya realmente no tiene armas. El primer elemento de violencia que se da en las prácticas ginecobstetras es el desconocimiento. Parte de nuestros derechos es el derecho a informarnos, otra vez, a educarnos, ¿no? Se deben de hacer políticas públicas para que haya mayor conciencia, las personas conozcan sus derechos, los médicos conozcan las obligaciones que tienen. Y por otro lado, pues también capacitar al personal médico con una visión más de derechos humanos y derechos reproductivos, ¿no? Que sea un modelo que atienda principalmente lo que nosotras queremos, porque somos sujetos del parto. La intervención tiene que cambiar por uno más escucha, ¿no? Uno que realmente conciba la subjetividad así, total, integral de un individuo. Lo que estamos pidiendo es que haya un acompañamiento de todas las personas involucradas, tanto del médico como de la partera, como de la dula. Queremos estar acompañadas por una persona que nos pueda proveer de cariño, que nos pueda proveer de toda esta sensación de comodidad, de intimidad. O sea, todos los días las mujeres paren. Todos los días hay una mujer que está en una sala de parto y todos los días a una mujer le están transgrediendo sus derechos humanos y reproductivos.